Estimados estudiantes, a esta hora vamos a revisar parte del video anterior, donde estuvimos hablando sobre la parte conceptual, ¿sí?, de los teoremas de ángulos congruentes, con la finalidad de hacer una introducción para la semejanza de triángulos. Vimos que cuando dos paralelas son cortadas por una secante, como vemos aquí, L2 y L3 es cortada por L1, se forman 8 ángulos, ¿no?, alrededor del vértice de unión o del punto de intersección de esa secante L1 con cada una de las dos paralelas. Y esos ángulos tienen ciertas particularidades o ciertas características, que ya las vimos, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, que A y D son ángulos iguales porque se llaman opuestos por el vértice. El uno está opuesto al otro. Lo mismo el ángulo B con el ángulo C. También son iguales porque están opuestos por el vértice. Podemos decir entonces que el ángulo E y el ángulo H también son iguales, el ángulo F y el ángulo G, por lo consiguiente. Vimos también los ángulos correspondientes, que son los que están del mismo lado y del mismo sector de cada corte o de cada punto de intersección o vértice. En este caso, el ángulo A está en este sector hacia arriba y hacia la izquierda del punto de intersección. Por lo tanto, el ángulo E, que también está en la misma posición con respecto al punto de intersección de la parte de abajo, es decir, de la unión entre la L1 y la L3, también es igual a ese ángulo. Es decir, A es correspondiente con E, B es correspondiente con F, y en la parte de abajo C es correspondiente con G y D es correspondiente con H. Por lo tanto, todos esos ángulos son iguales. Es decir, A es igual a E, B igual a F, C igual a G, D igual a H. Y por último vimos los ángulos alternos, tanto internos como externos. Ángulos alternos significan que están alternados, es decir, como vemos aquí, por ejemplo, el ángulo A con el ángulo H son alternos. Está uno de este sector de arriba, ¿sí?, hacia la izquierda, y el otro está abajo hacia la derecha, el H. Entonces A con H también son iguales, pero vemos que el ángulo B es alterno externo con el ángulo G. Bueno, ahora vamos con los ángulos alternos externos. Ángulos alternos externos, internos sería el C con el F. ¿Por qué? Porque está dentro de este sector, justo entre los dos vértices, está en este sector de aquí, en esta área de este plano donde están dibujadas las dos paralelas y la secante. Entonces está alternando con el ángulo F. C con F son alternos internos, por lo tanto D y E también son alternos internos. Es decir, que C es igual a F y D es igual a E. Para ilustrarlo, en un ejemplo, vemos aquí esta gráfica que tenemos aquí, ¿sí? Bien, en esta gráfica que tenemos aquí, tenemos el ejemplo donde vemos que este ángulo, que es de 110, es opuesto con el vértice con el ángulo de 110 de acá. Este vale 70, ya, por lo tanto el ángulo opuesto también vale 70. El ángulo 110 es opuesto con este ángulo de aquí, 110. El ángulo de 70 es opuesto con este de 70 también, ¿verdad? Hablando de ángulos alternos externos, tenemos el ángulo del 110 alterno externo con este ángulo de aquí. Bien, ahora tenemos el otro ángulo alterno externo, o los otros alternos externos serían este de 70 con el de acá, alterno externo. Alternos internos serían este de 70 con el de aquí y este de 110 con este. Todos esos ángulos son iguales. Entonces, nótese lo siguiente, que por
geometría, o por trigonometría, yo puedo saber, solamente teniendo un ángulo aquí, ¿sí? Yo puedo saber cuánto valen los demás ángulos. Voy a hacer un ejemplo, ¿verdad? Déjenme hacer un ejemplo más acá a la izquierda. Aquí vamos a hacerlo. Ya. Vamos a poner las dos paralelas y la secante. Bien. Si a mí me dicen que este ángulo vale 100, yo por definición sé que todo este ángulo de aquí es un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. Si este ángulo de aquí, déjame borrar esta parte, si ese ángulo de ahí vale 100, entonces por lo tanto este otro ángulo de aquí vale 80 grados. ¿Ok? Porque 100 más 80 me da 180. Y yo ya ahí puedo saber que este ángulo de aquí vale 100. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes. Por lo tanto, este de aquí vale 80 también, porque es correspondiente con el de acá, con el de 80 de acá arriba este. ¿Sí? Ahora, aquí puedo aplicar, para saber cuánto vale este ángulo de aquí, puedo aplicar el opuesto por el vértice. Porque este ángulo de aquí, este, es opuesto por el vértice con el de aquí, con este. Entonces ese vale, también sería igual, valdría 80. ¿Sí? 80 grados. Por lo tanto, el de acá también, este, valdría 100 grados, porque este de aquí sería opuesto al de acá arriba. Entonces, este ángulo de aquí valdría 100 grados también. Bien, entonces ya tengo esos 4 primeros ángulos. Me faltarían los dos de acá abajo, es decir, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. Bien, apliquemos entonces el teorema de alternos internos. Perdón, de alternos, no, ángulos correspondientes, porque este ángulo de aquí es correspondiente este ángulo de aquí es alterno externo con este ángulo de acá. Entonces aquí este ángulo vale 100 grados. Y este ángulo de aquí es alterno externo con este ángulo de acá. Entonces también vale 80 grados. Entonces miren, nótese que yo ya puedo, con un ángulo que me den en este tipo de gráfica, yo ya puedo definir los otros ángulos que me falten. Bien, son 8, ¿verdad? Los otros 7 ángulos. Vimos también el teorema de las paralelas, que cuando sí hay 3 paralelas cortadas por secantes, como vemos aquí, las 3 paralelas son L1, L2, L3, están cortadas con las secantes L4, L5 y L6, entonces se forman segmentos iguales, segmentos idénticos aquí, estos segmentos de aquí, es decir, el segmento AB es igual al segmento BC, el segmento DE es igual al segmento EF y el segmento GH es igual al segmento HI. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Listo. También vimos cómo ya definir una semejanza de triángulos. Bueno, aquí está un poquito mal apurado. Esto vamos a hacerlo mejor acá, ¿sí? Bien, aquí tenemos dos triángulos aparentemente semejantes. Para que estos dos triángulos sean semejantes, sus ángulos correspondientes, vamos a ponerle aquí el vértice A
vértice B y vértice C. Y vamos a llamar a este ángulo A, ¿verdad? A este ángulo B y a este ángulo C. A, B, C, D, E y F. Bien, ya tenemos ahí los ángulos. Aquí tenemos el ángulo A que vale 90 grados, el ángulo B 60 grados. Estos ángulos se los llaman ángulos internos. Y la suma de los ángulos internos de todo triángulo, de cualquiera tipo de triángulo, vale 180, es igual a 180. Entonces, bueno, aquí para calcular este ángulo, ¿sí? Este ángulo de aquí, ¿ya? Tengo que restar 180 menos 90 y menos 60. 180 menos 90 menos 60 me da 30. Vamos a ponerle aquí 30 grados. Bien, esos son los ángulos A, el ángulo B y el ángulo C. Los ángulos correspondientes, si los ángulos que estén en el mismo vértice del otro triángulo, por ejemplo, este está en el vértice aquí, el vértice de aquí, de la unión del lado vertical y el lado horizontal, este vértice A, el otro también es este aquí, el de aquí, donde está la unión del lado vertical y el lado horizontal. Eso se llaman vértices correspondientes u homólogos. Entonces, estos ángulos son correspondientes, es decir, ángulo A es correspondiente con ángulo B, con ángulo D. Ángulo B es correspondiente con ángulo F y ángulo C es correspondiente con el ángulo E. Cuando yo tengo al menos dos ángulos correspondientes que son iguales, por ejemplo, este ángulo A es igual al ángulo D, porque ambos son de 90 grados, y este ángulo B, que es correspondiente con el ángulo F, también son iguales, entonces yo puedo decir que hay una semejanza. Estos dos triángulos son semejantes, ¿sí? Son semejantes. Listo. Son semejantes. Por lo tanto, este ángulo, ¿cuánto va a valer? Va a valer 30 grados. Por lógica, ¿verdad? Este ángulo que es correspondiente con el ángulo C también vale 30 grados. Bien, eso respecto con los ángulos. Ahora, respecto a los lados, pasa lo mismo. Debe pasar lo mismo, es decir, no necesariamente que sean iguales, pero sí proporcionales. Este lado de aquí, correspondiente con el lado de acá, tienen que ser proporcionales. ¿Qué significan proporcionales? Que al dividirlos, ¿sí? Al dividirle sus magnitudes, deben darle un número que es igual que dividir este lado AC con el lado de aquí, de F. Y debe ser igual con la medición o la división de este lado, del valor de este lado BC con el lado FE. Vamos a ponerlo en forma algebraica. ¿Sí? A ver, A, B, ¿verdad? Debe ser proporcional a FD. ¿Sí? Y DE
que es el lado, no, estoy mal, vamos de atrás para adelante, estoy mal. Este sería AC, debería ser proporcional, AC dividido, ok, dividido para DE. Y también, por último, porque son 3 lados, ¿verdad? Aquí tenemos 3 lados. Por lo tanto, son 3 segmentos que tenemos que dividir. Entonces, los correspondientes serían AB con DF, AC con DE y por último BC con FE. BC con FE. Esos lados tienen que ser todos proporcionales. ¿Qué significa eso? Que al dividir sus magnitudes, ¿sí?, una con respecto a la otra, tienen que darme el mismo valor, el mismo resultado. ¿Sí? Porque aquí la fracción que me está indicando que yo debo dividir este segmento, el valor de este segmento contra el valor de este. El valor de AC con el valor de DE y el valor de BC con DEFE. Suponiendo que este tenga un valor de 10. Suponiendo que este valor tenga un valor de 8 y este un valor de 6. Bueno, vamos a hacerlo al revés mejor, para hacerlo más real. Este sería 6. Y este de acá vamos a ponerle un valor de 12. ¿Por qué de 12? Porque este lado inclinado siempre es mayor que los otros dos. Y acá ponemos 5. ¿Sí? Acá ponemos 3. Y acá ponemos 6. Bien, vamos a dividir entonces AB, que vale 10, lo vamos a dividir para DF, que vale 5. Eso tiene que darme igual a la división de 6 para 3 AC sobre DE. Aquí es 6. Y también para la división entre BC, que es 12, dividido para FE, que es 6. Entonces, ¿cuánto me sale en la división de cada uno de ellos? Siempre el mismo número, ¿verdad? El mismo factor. Si yo divido 10 para 5, me da 2. Si divido 6 para 3, 2. Y si divido 12 para 6, también me da 2. Es una constante, ¿verdad? Entonces, esa constante, ese 2, se llama constante de proporcionalidad. Vamos a poner el nombre aquí, constante de proporcionalidad, ¿ok? Ahí está. Constante de proporcionalidad. Usted le puede poner ahí en su cuaderno. Recuerda que todos estos ejercicios tiene que copiarlos en su cuadernito y en las hojitas de tareas. Bien, entonces ya tenemos esas partes claras. Entonces, para que dos triángulos sean semejantes, debe cumplirse bien el postulado de los ángulos AA, es decir, que los ángulos son sus ángulos correspondientes son iguales. Los ángulos correspondientes son iguales. A correspondiente con D, B correspondiente con F y C correspondiente con E son iguales. Y sus lados correspondientes u homólogos, este con este, es decir, AB con FD, son proporcionales con AC DE y con BC FE. Ahora sí, vamos a pasar a hacer este ejercicio de aquí, el ejercicio de la página 84, donde nos dicen determinar los valores de X y de Y. ¿Cuáles valores de X y de Y? Los que están aquí. Aquí yo veo que hay una X y acá veo que está la Y. Entonces, para poder determinar ese valor de X y de Y, que se les llama, ya lo hemos visto en clases, ¿verdad? Se les llama incógnitas o variables. O sea, incógnitas porque no sabemos su valor, es justamente lo que tenemos que resolver. Entonces vamos a encontrar
¿Y qué podemos aplicar aquí? Podemos aplicar semejanza de triángulos y las proporcionalidades de los lados, ¿sí? Lo que acabamos de revisar. Entonces, por eso es bueno, queridos estudiantes, tener claro el concepto, tener clara la metodología, tener claro las normas que nos dan en este tipo de ejercicios de geometría. Entonces aquí vamos a ver. Vamos a analizar primero, observemos aquí, yo veo aquí tres paralelas, ¿verdad? La L1, la L2 y la L3. Esas son tres paralelas, ¿sí? Bueno, que no tienen la misma distancia de L1 a L2 y de L2 a L3. Aquí claramente se ve que este espacio de aquí, la distancia que hay entre L2 y L3 es mayor que la distancia que hay entre L1 y L2. Eso tenemos que también tenerlo muy presente, porque si fuesen iguales, entonces, por ejemplo, si yo la paralela la tuviera aquí más o menos, o me dijeran que son iguales, esta otra paralela más, por ejemplo la L4, ya, yo le pongo a esta L4, correcto. Entonces estos segmentos de recta, este segmento y este de aquí serían iguales, ¿verdad? Y este también sería igual a este de aquí. Entonces se nos haría más fácil poder determinar las proporcionalidades o los valores. Por ejemplo, yo diría automáticamente que X es igual a 5, ¿ya? Y por lo tanto, podría pues eso nomás, porque si Y en cambio no es igual con este segmento de aquí. Este segmento de aquí, donde está Y, no sería igual a este de aquí. Por lo tanto, yo ya tendría el valor de X automáticamente, pero no pasa esto. Hay que tener mucho cuidado, por eso les digo, estimados estudiantes, que siempre observemos bien las gráficas que nos dan. Tomémonos un tiempo para analizarla y ver cómo la puedo resolver, o sea, en base de los conceptos, en base de los postulados, de los teoremas, en base de las normas que ya me dieron, que ya aprendí, entonces poder realizar el ejercicio. No así, yo podría decir aquí X igual a 5, pero hasta por la gráfica mismo se ve que este segmento X es más grande o mayor que este, que 5. ¿Sí? Por lo tanto, no tienen la misma distancia estas dos paralelas de aquí, la L2 con la L3. No como esta, por ejemplo, donde aquí sí tienen la misma distancia. Y se da cuenta, aquí por ejemplo la distancia entre L1 y L2 es la misma que entre L2 y L3. Por lo tanto, estos segmentos de recta que se forman son iguales. Es decir, este vale 7, este de acá 7. Este vale 8, este también vale 8. Este vale 6, este también vale 6. Pero en nuestro ejercicio no pasa eso. Listo. Aclarado esto, seguimos analizando. Ya tenemos eso. Y tenemos que también estas dos paralelas están cortadas por dos secantes. La una vamos a ponerle N y la otra M. Ahí están esas dos secantes muy bien definidas, que sería esta, ¿verdad? Esta inclinada que va de aquí hasta aquí, ¿verdad? Esta, que es la M. Y esta otra secante, que es una vertical, que va de aquí hasta aquí, que es la N. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo ahí dos secantes cortando a tres paralelas. Entonces ahí puedo aplicar el teorema de Tales o lo que es las proporcionalidades. Aparte de eso, observo un poco más de detenimiento y me doy cuenta que aquí yo tengo dos triángulos. Si usted los ve, yo quisiera que usted los observe un momento. Yo tengo aquí un triángulo, es decir, tengo este, lo voy a hacer en azul, pequeñito, ¿verdad? Este. Pero también tengo otro que es este grande, que va desde aquí hasta acá. Déjame hacerlo ahí, un poquito más. Y de aquí hasta acá. Y de aquí hasta acá. ¿Sí? Si los ve, entonces yo tengo dos triángulos. Inclusive un vértice en común. ¿Cuál es el vértice en común de esos dos triángulos? Este punto que está aquí. Este. El punto en común aquí es este
el punto C, que se le llama aquí, el libro le ha llamado C. Este punto es en común, ¿sí? Ahora vamos a dibujarlos acá. Vamos a tratar de dibujarlos así un poco acá, ¿verdad? Ese sería uno y el otro sería más grande, ¿verdad? Que saldría de aquí mismo y estaría así. Ahí, ¿verdad? Es interesante y es necesario dibujar aparte para poder tener una idea más clara y poder resolver el ejercicio, ¿sí? Dibujar un diagrama, un dibujo, un esquema aparte. Entonces, mire que yo he sacado esos dos triángulos de ahí, ¿sí? Tal vez este triángulo debería ser más grande. Debería ser más grande, ¿verdad? Para hacerlo más real. O sea, debería estar más o menos hasta ahí. Ya, lo que pasa es que me gusta que quede exacto. No me gusta cuando quede así. Vamos a hacerlo bien, como debemos hacerlo. Ahí sí. Ya, visualmente, los dos ángulos, el pequeñito y el más grande, que están ahí, que acabo de dibujar, es decir, este y este, son semejantes en primera instancia. Pero tenemos que demostrarlo, tenemos que aplicar los postulados que hemos aprendido. Bien, ¿qué podemos decir? Bien, que este ángulo de aquí, vamos con los ángulos primero, este ángulo de aquí, este es el mismo ángulo de aquí, es igualito, porque inclusive salen del mismo vértice. Y aquí, este ángulo de aquí, que es un ángulo recto, digamos un ángulo de 90 grados, claramente lo vemos, es igual a este ángulo de aquí. Entonces ya tenemos ahí que dos ángulos son idénticos, son iguales, los ángulos correspondientes. Es decir, este ángulo que se le llama ángulo C en el libro es correspondiente con este mismo ángulo. O sea, aquí también se le llama, vamos a ponerle C1 para diferenciarlo. Es el mismo ángulo. Y este ángulo de aquí, que el libro le llama D, es también correspondiente con este ángulo de acá, que el libro le llama B. Aquí está clarito, ¿verdad? El B. Entonces, esos dos ángulos son iguales. Bien, no sabemos las medidas, no nos piden tampoco las medidas, pero sí sabemos que una vez que estos dos ángulos internos son y correspondientes son iguales, entonces el otro ángulo, por lógica, este ángulo de aquí también es igual. Vamos a hacerlo con otro color. Este ángulo de aquí es correspondiente con este y también es igual a ese ángulo. Entonces, los lados que son opuestos, es decir, a ver, el opuesto de C'1 es este ángulo, este sector, este segmento de aquí, AE, es proporcional con este de acá, con ED. ¿Por qué? Porque tienen el mismo ángulo, o sea, el mismo ángulo opuesto, es decir, el opuesto de AE es este, y el opuesto de ED es este de aquí, el ángulo C, y el opuesto de AE es el ángulo C1. Esos ángulos son iguales, por lo tanto esos dos lados son proporcionales, ¿sí? Es decir, ya podemos ir anotando que AE, ¿verdad? Va a hacerlo de abajo hacia arriba. AE es proporcional a ED, ¿sí? ¿Listo, queridos estudiantes? AE es proporcional con ED. El otro ángulo correspondiente, ¿cuál sería? Vamos a observar eso. Vamos a borrar un ratito aquí esta flechita. Ahí se me borró vamos a tener más cuidado. Ya. Y vamos a borrarle de aquí adentro. Muy bien. Para no confundirnos. Hasta ahí ya tenemos la primera proporción, ¿verdad? La otra sería este lado opuesto del ángulo recto es AC1
con el lado opuesto de este ángulo, que es el idéntico, que es el correspondiente. El opuesto es EC, es decir, este ángulo opuesto de aquí, este lado que es opuesto al ángulo, como son iguales, entonces son proporcionales. Es decir, AC es proporcional con EC. Entonces ponemos AC es proporcional con EC. ¿Sí? Y por último tendremos este lado de aquí, el C1E y CD. C1E también es proporcional, el C1E es proporcional con CD. Bien. Me salió mal el D. C1D, lo pongo C1 para diferenciar del C y no confundirnos. CD es proporcional, C1E a C1E, ¿verdad? Ya, C1E. ¿Dónde está el C1E? Este lado de aquí es proporcional con este lado de acá, con CD. Bien, ya tenemos entonces todos los lados correspondientes que son proporcionales. Y ahora vamos a encontrar lo que nos pide el ejercicio. Ya tenemos, vamos a sustituir los valores. Aquí tenemos este lado que vale 5, según el libro. Este lado vale 4, ¿verdad? Este lado de aquí vale Y, este es el que no conozco. Acá tengo este lado que vale X, que tampoco lo conozco, que tengo que buscarlo, encontrarlo. Este vale 8. Y este vale 9. Es los datos que me han dado en el libro, ¿verdad? Listo. Ya tengo entonces ahí, por medio de la semejanza de triángulos y por medio del teorema de Tales, las proporciones, ya puedo definir el valor de X. Vamos con el valor de X primero. Veamos si lo podemos calcular. Bien. El valor de X está en este segmento, en AC. Es decir, aquí. ¿Ya? Y el valor de... entonces tengo que coger esta fracción de aquí y compararla con otra que tenga los valores. Por ejemplo, aquí tengo que CD es 4, C1E es 8, perdón, con C1D que es 4. Entonces puedo usar estos dos, voy a usar estas dos proporcionalidades, estas dos de aquí, para encontrar el valor de X. ¿Por qué? Vamos viéndolo bien, analicémoslo despacio, ¿verdad? Miren, la X está aquí en este segmento de recta, entre AC1, ¿sí? AC1, AC1. ¿Ya? Entre AC1 es X. Ese AC1 es proporcional a EC, es decir, a 5, a este valor de aquí, a este segmento. Entonces ahora voy a buscar otro segmento que sean proporcionales pero que tenga los valores, porque los únicos que tengo valores son este 4 y este 8, o este 8 y el 4, ¿verdad? Es decir, C1 con E y C con D. C1 con E y C con D. No puedo tomar el AE, porque AE es 9, sí, pero en cambio ED es Y, y no conozco Y. No tengo ese valor. Entonces no me conviene usarlo. Entonces los comparo. Vamos a poner entonces ahora los valores. AC1 es X, ¿verdad? Sobre S que es S1 que es S. Sí. S1, ¿verdad? Aquí sería S1. No, pues AC se compara con S. Ya, muy bien, con S. Está bien. Aquí me dio un poquito de... Ahí, ya me está. Por eso es mejor poner otras letras. Pero bueno, S entonces sería X sobre 5. Repito, estamos tomando las proporciones A, C, E,
C. AC1 es C. X vale X y este vale 5. Lo comparamos con C1E con 8 y con CD que es 4. Entonces sería igual a 8 sobre 4. ¿Ok? Y usted me dice, profe, ¿pero cómo calculo X ahí? Ahí yo tengo dos fracciones. Sí, tengo la fracción a la izquierda, ya, esta del signo igual, a la izquierda que es X sobre 5, y la fracción hacia la derecha, 8 sobre 4. Bien, pero ¿cómo calculo X? Muy bien, aquí lo que tenemos que hacer es sacar este número 5 de aquí, sacarlo, ¿ya? Para eso lo podemos multiplicar por 5 aquí y podemos multiplicar por 5 de este lado. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué hace eso, profesor? Porque yo quiero eliminar este 5 de aquí y quedarme solo con la X. Repito, el 5 lo quiero sacar de aquí. Ya, haz de cuenta que como usted está en un cuarto, ¿sí? Así, está en su cuarto, aquí está la puerta, aquí está usted, y hay dos personas dentro también de ese cuarto, otra persona y otro más dentro de su cuarto, que usted no quiere que estén ahí. ¿Qué le dice usted? Que salgan, ¿verdad? Que salgan por la puerta. En la puerta hagamos de cuenta que es el signo igual, y usted le dice salgan, y tienen que salir, tanto el uno como el otro. ¿Sí? Estos personajes son justamente los valores que están aquí, como este 5, que me impide tener a la X sola, es decir, como que usted se quede solo en el cuarto. Todo lo que no es X yo tengo que eliminarlo, sacarlo y pasarlo al otro lado, ¿verdad? Es decir, al lado de acá, a este. Entonces salen estas personas, una o dos o tres, los que haya, y cambian de ambiente, porque ya pasaría, la una pasaría aquí y el otro pasaría acá, ¿verdad? Entonces estarían en otro ambiente que muy probablemente es la sala u otro cuarto, pero salen y usted queda solo. Usted queda solo o sola aquí en este momento. Ya voy a borrar esto. Y al quedar solo usted, entonces ya está despejado el panorama. Despejado todo, usted queda tranquila o tranquilo. Y es lo mismo que estamos haciendo acá. Este 5 que está aquí abajo, ¿sí? Este 5 que está aquí, lo voy a sacar. ¿Pero cómo? Por medio de un artificio que se llama la multiplicación. Es decir, multiplico por ese mismo valor, pero como lo hice aquí, ahora lo voy a trasladar acá también, al otro lado. ¿Sí? Multiplico también por 5 el otro lado. ¿Ok? Listo. Espero que haya sido claro en esa parte. Si tiene alguna duda con esto, me puede preguntar en el aula de clase. Entonces, ahí vamos a simplificar ahora el 5 con el 5 y me quedaría solamente X. ¿Por qué simplifico? Porque 5 dividido para 5 es 1. Me quedaría decir una X, 1 por X, y 1 es el término neutro en el producto, ya lo hemos visto, ¿sí? Y esto me queda igual entonces, 8 dividido para 4, ¿cuánto es? Es 2, y por 5, ¿verdad? ¿Y cuánto es 2 por 5? Pues 2 por 5, X, entonces valdría 10. Ya tenemos el valor de X, queridos estudiantes. Listo, entonces aquí vamos a poner que X es igual a 10. ¿Sí? Por lo tanto, acá lo vamos a poner también. X es igual a 10. Y ya tenemos la primera incógnita encontrada. X igual a 10. ¿Cuál nos falta? Nos falta la Y, esta. Bien. Ya tenemos ahí X igual a 10. Sí es idóneo ese valor, sí es adecuado, porque como les decíamos al principio, este segmento es más grande que este. Es más, aquí vemos que es el doble. Ya, porque este segmento vale 10 y el de acá vale 5. Porque este segmento se ve en la gráfica que es más grande o tiene mayor magnitud que el segmento de acá. Por lo tanto, está bien. Sí, es el doble. Y mire que aquí también se cumple que este segmento es el doble del de acá. Si se va. Entonces, siempre analicemos eso, queridos estudiantes. No solo nos contentemos con
o nos sintamos satisfechos ya encontrando el valor. Analicemos la gráfica. El análisis de la gráfica es lo más importante. Entonces aquí tengo, este segmento también es el doble del de acá. Entonces puedo asumir que este segmento de aquí es el doble del de acá. Veamos si es verdad. Veamos si es verdad. Bien, por medio de la proporcionalidad. Voy a borrar esta parte. Ya, ahora voy a tratar de borrar también esto de aquí. Ya, no, solo esto. Ahí así se puede. Ya, solo eso sí se puede. Borro ahí. Ya. Ahora ya no voy a trabajar con las mismas fracciones. Es decir, primero trabajé con esta y esta, ¿verdad? Porque aquí estaba X. Ahora voy a trabajar con esta y esta. Bien. Donde sí está Y. Aquí va a estar Y. Veamos aquí. AE, ¿cuánto vale? Vamos a reemplazar los valores, ¿verdad? Del segmento AE es 9 sobre ED, que es Y, ahí está la incógnita, es igual a ¿quién? A AC1, que es, bueno, y ahora encontramos que vale 10, antes era X, ahora vale 10, sobre EC, que vale 5. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a despejar esta Y y vamos a... aquí en cambio vamos a usar otro artificio, que es el siguiente. Podemos invertir las fracciones y no pasa nada. Lo mismo es esto que yo ponga al revés. Es decir, voy a poner ahora Y sobre 9, ¿verdad? A 5 sobre 10. He invertido las fracciones y no pasa nada, es lo mismo, el mismo valor. O sea, es la misma proporción. ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué hice? Invertí este arriba y este abajo, Y sobre 9, y este arriba y este abajo, el 5 arriba y el 10 abajo, 5 sobre 10. ¿Para qué? Para tener aquí a la Y y poder encontrar su valor, ¿verdad? Como lo hicimos con X. Bien, entonces, ¿qué me está, estorbando aquí? Este 9. Entonces vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por 9. De este lado. Y también lo vamos a pasar al otro lado, por 9. Lo vamos a sacar de aquí, dividiéndolo. Me queda Y, una Y, o sea, Y. 9 dividido para 9 es 1. Y aquí, multiplicando. Aquí también podemos sacar la quinta de 5 es 1. Y la quinta de 10 es 2. ¿Verdad? Para hacerlo más fácil. 1 sobre 2 me queda ahí por 9. ¿Verdad? ¿Y cuánto es 1 sobre 2? ¿Cuánto es 1 sobre 2 por 9? Entonces yo voy a dividir aquí. Voy a multiplicar, poner sobre 1. Voy a multiplicar 1 por 9. Me da 9. ¿Sí? Y 2 por 1 también me da 2. ¿Y cuánto es 9 dividido para 2? 4,5 o 4.5. La mitad de 9 es 4.5. Como dijimos, aquí entonces tenemos que este Y vale 4.5. Ya lo encontré. Y justamente es lo que habíamos analizado. Como les digo, siempre análisis de la gráfica es lo más importante. Entonces analizamos aquí, ¿sí? Que como este segmento es el doble de este segmento es el doble del de acá, por lo tanto este también debería ser el doble de este, y efectivamente 9 es el doble de 4.5. Entonces está comprobado que hemos realizado bien nuestro ejercicio y hemos encontrado el valor de X 10 y el valor de Y igual a 4.5. Entonces recuerden, queridos estudiantes, que tenemos que yo les recomiendo que usted repase lo que vimos en el video anterior, estas partes de aquí, que repasen estos postulados, ¿sí? Puede buscar en las redes sociales más ejercicios de esto, que repase estos postulados de aquí, ¿sí? Sobre las proporcionalidades, sobre los lados correspondientes y el teorema de paralelas.
También sobre la semejanza de triángulos, ¿ya? Esto, cómo yo puedo definir que dos triángulos son semejantes, ¿sí? Y también las proporcionadas, el teorema de Tales, donde tenemos, por ejemplo, en las paralelas, ¿sí? Tres paralelas en este caso, cortadas por una o dos secantes, en este caso dos, y vemos que se forman dos triángulos, uno pequeño y otro más grande, que parten del mismo vértice, ¿verdad? Tienen el mismo vértice. Entonces, hay que observar y analizar la gráfica. Es importante hacer otro esquema adicional para poder definir bien o más rápido. No confundirnos, a veces si lo hacemos en la misma gráfica que nos dan inicialmente nos podemos confundir. Mejor hagamos otra gráfica, ¿sí? Y de ahí vamos analizando las proporcionalidades, los ángulos interiores y encontramos las incógnitas que nos han dado por medio del teorema de Tales, ¿sí? Listo. Eso sería todo, queridos estudiantes, por ahora. Con eso terminamos el taller de la página. Déjenme ver qué página es. Está por acá. De la página 84, ¿verdad? De semejanza de triángulos y proporcionalidad. Dios me lo bendiga y adelante con sus estudios. No olvide de pasar esto a su cuaderno y a la hojita de tareas. Bendiciones.